Asambleísta Guillén, por favor. Muy buenos días, señor presidente. Muchas gracias, compañeros asambleístas. En base a mi pronunciamiento con respecto a principios ambientales, garantías ambientales e institucionalidad ambiental, efectuado en el Pleno de la Asamblea el martes 29 de abril, me permito hacer las siguientes observaciones al articulado propuesto por la Mesa 1 sobre los derechos de la naturaleza. En forma muy directa y concreta, señor presidente, artículo 1. Creo que en este artículo debe de agregarse: es imperativo vital de los seres humanos contribuir a que la naturaleza en su estado físico o biológico, esto en su estado físico-biológico, porque obviamente los ecosistemas son tramas complejas, son sistemas complejos integrados por un elemento físico y los elementos de carácter biológico, los seres vivos que forman parte del ecosistema. En el artículo 2 creo que es importante en su parte inicial expresar que la naturaleza tiene derecho a la reparación integral en caso de daños severos o que no sea posible su regeneración natural. Y continuar que esta reparación integral no excluye la indemnización o compensación por parte de las personas naturales, jurídicas o el Estado que hubieran causado al margen de la ley a las personas o colectivos que dependen de esos sistemas. Es decir, no se está estableciendo, como está redactado el artículo, quiénes serán los que tendrán que hacer pues la indemnización o la reparación integral. Y también creo que en la última parte de este artículo la palabra desaparecer debe de ser cambiada por las palabras no causar daño. La última parte dice: se adoptarán las medidas más adecuadas para desaparecer o mitigar las consecuencias nocivas de orden ambiental. Yo propongo que se diga: se adoptarán las medidas más adecuadas para no causar o mitigar las consecuencias nocivas de orden ambiental. La palabra mitigar, el verbo mitigar, está correcto, significa minimizar, aminorar los efectos que puedan ser causados por impactos ambientales en la naturaleza. En el artículo 3, que se habla de los incentivos y se promoverá también un trato respetuoso hacia los seres, hacia los demás seres, creo que debiera decirse: se promoverá el respeto hacia todos los elementos que son parte de un ecosistema, no solamente hacia los demás seres, sino tanto en sí a la naturaleza como a los seres vivos que son parte de la naturaleza. Y quiero hacer un comentario aquí, pues. Los elementos más importantes de un ecosistema son el suelo, la atmósfera, la radiación solar, el agua y organismos vivos. Todo organismo vivo tiene una relación continua con todos los demás elementos de su entorno. En el artículo 4, que establece las medidas de precaución sobre las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, creo que es importante agregar un primer inciso que diga que el Estado ecuatoriano tiene la obligación de proteger y preservar la naturaleza en su estado físico o biológico y prevenir daños que le alteren irremediablemente. Y en el inciso siguiente debiera quedar redactado de la siguiente forma: el Estado establecerá medidas de precaución sobre las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas, la alteración temporal o permanente, agregar la palabra temporal o permanente, de los ciclos naturales y patrimonios naturales
que por sus características únicas o especiales merecen ser preservados y conservados en su mayor estado original. Que se agregue esta última parte. Por ejemplo, las Islas Galápagos, patrimonio natural de la humanidad, el bosque húmedo de Pacoche en el Aromo de Manta, actualmente amenazado por la eventual construcción de la refinería. En el artículo 5, que se prohíbe la introducción de todo material orgánico, inorgánico u organismos que alteren el patrimonio genético, creo que debe de agregarse patrimonio genético nacional. Y pienso que la última parte, que hace relación a la soberanía y seguridad alimentaria, ya eso es materia de otras mesas, de otros articulados, y no es necesario volverlo a repetir en este articulado. El artículo 6, que habla que se reconocen los derechos de las personas y colectividades a beneficiarse del ambiente y las riquezas naturales que permite el buen vivir. Propongo que el artículo pueda quedar redactado, que se reconocen los derechos de las personas naturales, jurídicas, colectividades y el mismo Estado a beneficiarse del ambiente y las riquezas naturales de manera sostenible, sustentable y responsable. Hay que agregar de que tiene que ser un beneficio, pero de carácter muy responsable. Se eliminan las dos últimas partes de este artículo, yo creo, porque la última parte podría limitar, por ejemplo, una actividad económica como el ecoturismo, que casualmente se apoyen estos servicios ambientales, como son selvas, ríos, playas, lagos, etc. Muchas gracias, señor presidente. Asambleísta Pilamunga, por favor.